Hola amigos, ¿qué tal? Soy Lalo Plasencia, yo soy cocinero e investigador gastronómico mexicano, soy fundador de Sigue México y bienvenidos al canal nuevamente. Aprovecho para pedirles por favor que se suscriban, que activen las notificaciones y que nos sigan en todas las redes sociales, porque como saben que además de que nos gusta hacer cosas interesantes en todos lados, en las redes sociales, aquí en YouTube, lo que queremos es tener una serie de discusiones o de al menos entrevistas o conexiones en línea que nos permitan discutir sobre un tema particular. Y en esta lista de reproducción que ustedes van a ver, en realidad es una lista que está motivada o iniciada por esta iniciativa de William García, miembro de Sigue México, oriundo del Estado de México y como buen formado tanto en el Estado de México como en Sigue México, pues hay que hacer algo por el origen, hay que hacer algo por la ciudad que te vio nacer y por en la que sigues trabajando. En este caso, motivado con esta iniciativa y este empuje que tiene Willy como miembro de Sigue México para hacer cosas por su estado, comenzamos una serie de entrevistas que se van a, entrevistas y conversaciones sobre el Estado de México, su gastronomía, su identidad, los retos, las posibilidades, las áreas de oportunidad, los errores también que se han cometido. Y la verdad es que me da muchísimo gusto poder comenzar e inaugurar este foro o esta serie de conversaciones que nos permiten ponerle en contexto el Estado de México, a México y al mundo. Uno de los estados más grandes, uno de los estados más poblados, por no decir que es el estado más poblado de México, es el estado con más fronteras que con otros estados, 8 en concreto, y es el de los estados que menos se habla en la gastronomía nacional. Entonces, para abrir boca, la verdad es que primero quiero agradecerte muchísimo, Willy, por la iniciativa y siempre reiterar el compromiso de SIG México y agradecerle también al maestro José Antonio Suárez Ríos, que en un momento más Willy lo presentará, pero es un honor poder recibirlos. Yo me desaparezco y siempre sí, regresaré dentro de breve, pero disfruten estas conversaciones, disfruten estos esfuerzos y recuerden que así como lo decimos que compartir conocimiento genera felicidad, también creemos que no hay imposibles. Y si el mundo nos pone hoy para estar en casa y quedarnos a convivir en línea, pues hay que aprovecharlo también y discutir y poner en contexto cosas que antes no habíamos pensado. Así es que, maestro, muchas gracias, bienvenido y Gracias. pues se quedan en su casa. Willy, adelante. Gracias. Bueno, mi nombre es Williams García, cocinero e investigador gastronómico, miembro de Sigue México del chef Lalo Plasencia desde 2019. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado en gastronomía José Antonio Suárez Ríos, por la Universidad Autónoma del Estado de México, docente desde hace 13 años en la licenciatura de gastronomía y nutrición, candidato a maestro en innovación y biotecnología alimentaria por la Universidad Internacional Una vez más, Iberoamericana, perdón. Una vez más, profesor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Está bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el objetivo principal de esta dinámica es empezar a generar conocimiento, empezar a documentar información sobre la gastronomía del Estado de México. Como lo comentaba el chef Lalo, al momento de que te empiezas a involucrar en este tema en concreto de la investigación de la cocina mexiquense, te das cuenta que no encuentras muchas fuentes consultables, no hay mucha información que te hable en concreto de la gastronomía mexiquense. Entonces, lo que más se encuentra es de la parte de turismo, en la que te invitan a visitar varios municipios, pueblos mágicos, como Metepec, Valle de Bravo, El Oro en sí, para que tú descubras la riqueza gastronómica o la gran diversidad que tenemos como gastronomía en el centro del país. Pero es que realmente, ¿cuál es esa gastronomía? ¿Cuál es esa riqueza gastronómica que tenemos en el Estado de México? Entonces, si me lo permite, quiero realizarle la primera pregunta. ¿El Estado de México tiene identidad gastronómica? Eh, como lo mencionó y como lo mencionó Lalo hace ratito, realmente la diversidad que tiene el Estado de México es muy grande. Quizá hay ciertos detalles en los cuales, al ser un municipio grande y con tanta diversidad, no se ha difundido tanto la identidad que tiene el Estado de México. Pero sí, al igual que todos los estados, tiene una identidad porque quien realiza los platillos es la gente. Y la gente ha tenido una experiencia, o más bien una experiencia de elaboración de platillos desde la época prehispánica en México. Basta mencionar que aquí es una de las
el centro del país, o sea, formamos parte del centro del país y sabemos que fueron asentamientos prehispánicos, están los teotihuacanos, ¿no? O sea, sabemos que tenemos la, la ciudad de los dioses, ¿no? Aquí donde los hombres se hacen dioses, entonces, ¿tiene identidad gastronómica el Estado de México? Sí tiene. Lo que pueda pasar es que no hay tanto una difusión, no hay tanto un conocimiento como tú lo mencionas, que es más desde el punto de vista del sector turismo, más que de un sector gastronómico, ¿no? O sea, como implícito dentro del ramo turístico. Sí, claro, y se puede ver hasta con los trabajos que, por ejemplo, se generan en las universidades, que sí hay investigación de campo, se ve en casi todos los semestres, sí hay investigación o sí se genera realmente conocimiento, pero como lo menciona, pues realmente no se difunde. Como lo menciona bien el chef Lalo Plasencia, al momento de que se concentra un conocimiento, una información en un territorio delimitado y no sale, no se difunde, se empieza a diluir. Entonces es un tema que pues nadie lo conoce y se va perdiendo al paso del tiempo. Todos estos trabajos que se realizan en las universidades, que realmente investigación sí hay, pero se quedan como trabajos académicos. Entonces, creo que sí, concuerdo mucho con usted que sí falta un poco más de difusión, que estos trabajos no se queden solamente en actividades académicas, sino que darlos a conocer y que la gente pues realmente los conozca. Sí, exactamente. Sí, y de alguna manera es que si no se hace de esa manera, no sé, si no se hace de esa manera, ni siquiera existiera eso, porque hay muchas, como los casos de Oaxaca, los casos de Guanajuato, el caso de Michoacán, que se ha conformado un sector social o un sector social en el cual pues lo sabemos que son las cocineras tradicionales. Entonces, ¿hay cocineras tradicionales en el Estado de México? Sí hay, pero no se ha conformado realmente como un grupo en el cual podamos decir, es que la cocinera tradicional de Tenancingo es Doña Tan, ¿no? O sea, la cocinera de Ajapuzco, de Teotihuacán, de San Martín de las Pirámides, o sea, lo que necesita es esa difusión porque están las recetas, están las personas que lo realizan, pero ya nada más falta un catalizador, falta alguien ¿cómo se llama? Que promueva esos platillos y que de alguna manera formemos parte de este patrimonio inmaterial que sabemos que es la cocina tradicional mexicana, ¿no? Sí, y bajo este sentido, ¿cómo se define la gastronomía mexiquense? La gastronomía mexiquense, para poderlo definir, está un poquito más complicado porque desde hace mucho tiempo, o sea, siempre lo he comentado, que el Estado de México, aparte de que ser el centro del país, tenemos mucha similitud e influencia de la Ciudad de México. Tenemos que la importancia de la Ciudad de México, pues es desde siempre, ¿no? Ahí estuvieron el Templo Mayor, los aztecas, la civilización preponderante de toda Mesoamérica, pero el Estado de México como que se vio rezagado en esa situación. Una gastronomía mexiquense la podemos definir como el cúmulo de conocimientos gastronómicos en base a una milpa y la producción de autoconsumo. Esa es como la base que tiene todos los municipios, los 125 municipios del Estado de México, porque en sí esa es la parte crucial del Estado de México. Vemos que la Ciudad de México tiene toda la información, o sea, toda la información y todo el centro, porque fue de la época prehispánica, después llegaron los españoles, se centró ahí la base del virreinato, después con la independencia, o sea, ha vivido las etapas, la Ciudad de México, más importantes, y ahí se centra toda la información. Pero el Estado de México tiene una diversidad mucho más grande que la Ciudad de México. No sé si me estoy explicando, pero Sí, realmente, sí. porque esta vida de autoconsumo de las comunidades indígenas sirve para darle la pauta a la trascendencia con la llegada de los españoles. Sabemos que hay
grupos indígenas que crean la gastronomía mexiquense como en su base, que son los mazahuas, los matlacincas, los tlahuicas, los nahuas y los otomíes. O sea, esa es la base de la vida mexiquense, ¿no? O sea, ellos. Entonces, al tener su milpa, su producción de variedades de quelites, de maíces, ¿cómo se llama?, de frijoles, varias variedades de frijoles, de calabazas, chilacayotes, insectos, etcétera, nopales, todo esto, conforme va pasando el tiempo y llegan las influencias de los españoles, después ya en la colonización, pues realmente no se separaron de sus tradiciones, sino que se formó un conglomerado, un mestizaje, como en todo México, pero fue como la columna vertebral de lo que conocemos como México, ¿no? O sea, como lo mencionaba Lalo, pues, el Estado de México tiene tantas colindancias, ¿no? Entonces, la diversidad que tiene el Estado de México en cuestión de gastronomía, pues, es inmensa en base a la milpa, ¿no? O sea, casi todos esa es la base. Ya se van creciendo, va haciendo la cultura mayor, se van haciendo más platillos, pero no se elimina esa base mexiquense, ¿no? De comunidades o sí, de elaboraciones comunitarias. Sí, claro, y aparte de que la división climatológica que tenemos, que son 4 regiones, que si te vas al suroeste ya tienes un calor húmedo, ya está pegado de Guerrero. Si te vas al centro ya tienes un clima todavía más frío. Si te vas hacia el norte ya tienes otra vez calor, pero más seco. Y si te vas hacia el este ya es un clima un poco más húmedo, un poco menos de calor, que te da pauta para generar y producir infinidad de ingredientes. Sí, pues en la colindancia vemos que es en base a mucho de los platillos, ¿no? Porque en base a los platillos va dependiendo de las colindancias que se tiene. Como lo mencionabas al este, pues estamos hablando de que está Puebla y Tlaxcala. Entonces, tenemos yo le digo que el brazo del Estado de México que colinda con Puebla, pues está Mecameca. Bueno, hay más municipios, pero está Mecameca. Entonces, Amecameca es el municipio que colinda con Puebla, y de hecho ahí se ve el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y tiene su feria de la nuez, o sea, la nuez de Castilla, que es específicamente va a ser la temporada, de hecho en agosto es la fiesta, y hacen los chiles en nogada, o sea, eso es lo que vemos, ¿no? O sea, como que dependiendo de la diversidad climática, como mencionabas, en la zona sur, la tierra caliente, ya dirán, llegando a Guerrero o a Michoacán, o sea, tiene mucho de los platillos que son parte del Estado de México, pero se conocen en otros estados, ¿no? De hecho, hasta parece que luego se conocen más en otros estados, pero tienen un origen en el Estado de México. Sí, claro. ¿Cuáles serían los diferenciadores gastronómicos del Estado de México al resto de los otros estados de la República Mexicana? Diferenciadores. Gastronómicos, sí. Ajá. En esta situación, vuelvo a repetir, sabemos que en todo México hay grupos étnicos, ¿no? O sea, sabemos que hay grupos étnicos en todo México, pero es como una columna vertebral los grupos, la diversidad que tienen los grupos étnicos en México, en el Estado de México. Esta situación que se da en el Estado de México, sabemos que hay cosas que no vamos a realmente separarlas o decir, es que el Estado de México tiene una diferencia enorme gastronómica de Guanajuato, ¿no? O sea, porque hay cosas que han pasado, la historia gastronómica ha pasado lapsos muy, muy grandes, ¿no? O sea, todos tienen una comunidades indígenas, grupos étnicos, todos los estados. Después, la colonización. Yo siento que lo que diferencia al Estado de México de los demás, si lo vemos con la cocina norteña, o sea, vemos con Chihuahua, lo vemos con Coahuila, con Nuevo León, con Baja California, no hubo tanta mezcla de ingredientes, ni de costumbres, ni de tradiciones, ni de artesanías, etcétera, con las comunidades indígenas y la llegada de los españoles. O sea, siento que esa es una de las tantas diferenciaciones que se pueden estar tomando en cuenta.
porque aunque sabemos que en Chihuahua pues, están los rarámuris, etcétera, no hay una diversidad. O sea, vemos que están trascendentes sus platillos, o sea, hay platillos específicos, pero no son tantos, o sea, no son tantos. En el Estado de México podemos, con la riqueza climática que se tiene, ¿sí? O sea, tampoco estamos hablando de Oaxaca, ¿no? O sea, no vamos a comparar el Estado de México con Oaxaca porque pues, están como en otra onda. Oaxaca y Puebla pues, son otros elementos más fuertes, pero al tener tanta diversidad climática, tener tantos grupos indígenas, o sea, estos 5 grupos indígenas, y luego cuando llegan los españoles, porque llegan llegan a la Ciudad de México los españoles, ¿sí? Con Hernán Cortés, etcétera, luego llegan las órdenes mendicantes o a fundar los monasterios, los conventos, y esa dinámica se da en el Estado de México, o sea, es como un destino lógico, ¿no? O sea, ya acabamos con los aztecas, ya quedó allí, entonces ¿a dónde nos difuminamos? Entonces cuando llegan a la Ciudad de México se empiezan a mover y, o sea, a ver, ¿cómo sales de la Ciudad de México? O sea, vas a pasar por el Estado de México, para donde sea. Entonces vemos que para el norte vemos que está Acambay, vemos que está que es uno de los monasterios, uno de los conventos más antiguos que se fundaron, y por ende ahí se empezó a hacer todas las ciudades. Entonces, esto, a diferencia de Puebla, que lo vemos que es conventos, 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 conventos y mucha comida y etcétera, vemos el Estado de México que no solamente es eso, sino también, aparte de los conventos, de los monasterios, la mezcla de los ingredientes, también llegan las haciendas. O sea, las haciendas, el Estado de México también, o sea, ya es como el brazo económico de la religión. Entonces hablamos de que el Estado de México tiene muchas haciendas. Está la de Texcoco, está la de Molino de Flores, está Calmolonga, está la Gavia, que es una de las haciendas más grandes que hubo en los siglos XVII y XVIII hasta el XIX en México, ¿no? O sea, comprendía mucho territorio, y sabemos que eran productores de cebada, de trigo, de maíz, de frijol, o sea, era una cosa muy grande. Entonces, siento que eso es la diversidad, lo que nos diferencia de los demás estados. Sabemos que hay cosas que rigen a todas las cocinas de los estados, ¿no? O sea, sabemos que hay cosas que rigen, sabemos que todos utilizan el maíz, sabemos que utilizan el frijol, etcétera, pero no hay un mestizaje tan grande como en el Estado de México. Aún así, teniendo los 125 municipios y no siendo tan grande como Oaxaca, teniendo más de 300, 400 municipios, pero aún así, el Estado de México en nuestros días es el estado más poblado de México, o sea, es el estado más poblado de México. Entonces, al ser el estado más poblado de México, ¿cuánta diversidad podrá haber en cuestión de la elaboración de platillos, ¿no? Desde la época de prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Sí, las variantes que puedes encontrar entre plato y plato, entre municipio y municipio, que sí se vuelve completamente diferente. Luego hasta entre comunidades, o sea, porque te vas a Joquicingo, ¿no? Y en Joquicingo hay comunidades que tienen hasta la misma, diferente mole, o sea, y estamos hablando de que es el mismo municipio, Malinalco no se diga, ¿no? O sea, tienen mucha diversidad hasta dentro de sus propios municipios. Sí, claro. Y ahorita que ya tocamos este tema de los platillos y de los ingredientes, ¿cuáles serían las técnicas, los platos o los ingredientes más relevantes en el sentido gastronómico y en el sentido social del Estado de México? Del Estado de México. Híjole, ¿por dónde se empezaría? Es que como lo mencionas, lo que tenemos es, o sea, sí hay investigación, pero está por separado, ¿no? O sea, como que faltaría alguien que lo moldeara, que lo manejara, ¿no? O sea, en Puebla lo manejaron con los dulces, lo manejaron con los postres, los pasteles, o sea, como que ya hay un trabajo más elaborado. El Estado de México tiene, ahí está, allá afuera está todo, ¿no? Entonces, sin demeritar a otros, porque se me puede ir y tampoco conozco el Estado de México completo así en toda la gente, todas las preparaciones, pero siento que uno de los
uno de los ingredientes importantes, aparte de los maíces, o sea, aparte de los maíces, el maíz, negro, que de hecho hacen una bebida que se llama sende o sendecho, que es de la comunidad de Valle de Bravo, de la zona sureste, o sea, estamos hablando de que son más aguas. Entonces, este maíz rojo, este es como el atole agrio, o sea, el atole agrio, que es negrito, muy rico. Entonces, los maíces, o sea, el maíz en sus diferentes versiones en todo el Estado de México es importante, muy importante. El maguey. El maguey es una de las, como lo mencionaban hace tiempo en arqueología mexicana, es el árbol de las maravillas, el maguey, porque el Estado de México, tanto en su zona norte, estamos hablando de Tepozotlán, también hablamos de Iztapan del Oro, estamos hablando de Jiquipilco, estamos hablando de Atlacomulco, o sea, en todas partes hay, reminiscencias conforme ha pasado el tiempo, se está perdiendo la producción, pero el utilizar el maguey para las artesanías, para las técnicas, hay un platillo que es, de hecho, la barbacoa del Estado de México, sabemos que está en Capulá, que está en Tenaco, está en varios municipios, pero más como para el norte, como lo menciono, en Ixtapan del Oro, en Villa del Carbón, Sí. utilizan mucho la técnica de la barbacoa, o sea, la cocción bajo tierra, ¿no? El horno bajo tierra. Utilizan el maguey y por ende utilizan absolutamente todo. O sea, para hacer las bolsas, utilizan las espinas del maguey para hacer la vestimenta, ¿no? Las famosas artesanías con el ixtle, el michote, que en Hidalgo, bueno, de hecho, esos municipios que colindan con Hidalgo, hay un platillo que se llama chimbo o chimbo, que es como si fuera un michote, que se cose así como en barbacoa, ¿no? O sea, se cose como en barbacoa y que tiene diferentes chiles secos. Entonces, este platillo, o sea, lo que es el maguey, el pulque, la preparación de los curados, ¿no? O sea, en toda esta zona, en Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán, en Ajapuzco, Nopaltepec, ¿no? O sea, sabemos que es lo que más... De hecho, en el símbolo en el escudo de armas del Estado de México, aparte que está la pirámide del Sol, o de Teotihuacán, pues es una nopalera, o sea, tan trascendental, pues es que el nopal es importante para el Estado de México, porque se elabora de todas maneras, desde asado, en ensalada, o ¿cómo se llama? O relleno, ¿no? O sea, hay municipios como Acambay, Polotitlán, Aculco, que colindan con Querétaro, y entonces está la cocción del nopal en penca, que es un nopal muy grande, o sea, un nopal muy grande, que es de la base de las pencas del nopal, que la rellenan principalmente, hay algunos que la rellenan de insectos, el tradicional pues lo rellenan con carne de cerdo, carne de res, etcétera, y todavía lleva más nopales adentro, ¿no? Entonces es trascendental para eso. Aparte de eso están los chilacayotes o los chayotes o las variedades de chilacayotes. Pues vemos que es en Tenancingo, ¿no? O sea, vemos Tenancingo, vemos Coatepecarinas, vemos Villa Guerrero, vemos Malinalco, que tienen una preparación, ¿no? Que es el pepeto, ¿no? O sea, el pepeto, que de hecho, ya va a ser temporada, ¿no? Para poderlo hacer. Y como lo mencionabas o lo preguntabas, está muy ligado a las tradiciones. O sea, cada platillo, pues está ligado a las tradiciones. Sabemos cuándo va a haber pepeto, ¿no? O sea, sabemos cuándo va a haber pepeto. Si vamos en enero, febrero, pues no vamos a encontrar pepeto, sino que va a ser en las fiestas. De hecho, ahorita ya empieza como el santoral, ¿no? O sea, el santoral importante, ya va hoy San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces, las festividades, luego después viene Santiago, vemos que ya va a ser la fiesta en Tenango, que hay platillos trascendentales o que son ligados a la cultura, ¿no? Aparte de los maíces, frijoles, calabazas, los chiles. La variedad de chiles es
es que es tan importante porque es como un emblema nacional el utilizar los moles, la preparación de los moles. Pero como te decía anteriormente, se enriquece mucho con otros productos los que se hacen los moles en todos los estados, todos los municipios del Estado de México. O sea, se van enriqueciendo en el que de alguna manera van mezclando ingredientes como en la zona de Teotihuacán, que le ponen el choconostle al adobo ¿cómo se llama? Del mole. Entonces, van así sacando lo mejor de cada uno de las producciones de los municipios y para enriquecer el tradicional mole, ¿no? Del Estado de México. Y vamos para en el centro del Estado de México, pues la capital, ¿no? Que es la capital de Toluca. No podemos hablar de chorizos si no hablamos del Estado de México, ¿no? O sea, si dices chorizo en México, pues vemos, hay producciones. Cuando llegan los españoles, pues llega la carne de cerdo, etcétera, y todas esas preparaciones. Pero si hablamos de un chorizo verde, pues vemos, o sea, ya tiene como una reminiscencia de la producción en las haciendas de Toluca, ¿no? Entonces, era una mayor producción cuando llegaron los españoles. De hecho, Hernán Cortés mandó esa situación, ¿no? O sea, que aquí en Toluca se hiciera una hacienda para la llegada así como que los mejores cerdos, ¿no? Para hacer como una comunidad que de aquí solamente fueran los cerdos. Pero pues ya después, como se difuminó por todos lados, pues ya no le tomaron tanta importancia. Pero desde que llegaron los españoles, Toluca y esta zona central del Estado de México ha sido productora de cárnicos, ¿no? O sea, tanto Atenco, Santiago Tianquistenco. Entonces, vemos que tanta es esa producción que en las fiestas, aparte de encontrar toda la antojería mexicana, encontramos los platillos trascendentales, ¿no? O sea, estamos hablando de Tenango, la barbacoa, estamos hablando de Capulúa, que tiene hasta su feria. Entonces, es muy, muy importante los ingredientes que han trascendido para los platillos que se tienen, ¿no? Ok, sí, como lo comentas, sí, pues, para ordenar la cocina del Estado de México creo que es un trabajo muy grande, el cual sí son muchos ingredientes, son muchas preparaciones. Mexicalcingo, lo que comentaba de la carne también, que de gran importancia, pero sí hay mucho que se tiene que hacer. Bueno, de acuerdo a su experiencia, perdón. Se me olvidaban los kilites. Es que realmente no podemos, o sea, como digo, sí. Realmente no, a lo mejor no tengo tanta ahorita eso es como las clases, ¿no? Así de que, no, pues sí, es esto y esto, pero está en la variedad de quelites. O sea, las comunidades indígenas se siguen alimentando con quelites, las flores de colorín, los insectos, o sea, sí hay, o sea, se sigue teniendo esa reminiscencia que todavía sigue presente en nuestra cocina tradicional mexiquense, ¿no? O sea, está presente, se está perdiendo, es lo que comentábamos. Se tiene que difundir, aparte promover y conocerlo, para que no solamente quede en el sector turismo para algo que ver, porque se está en constante movimiento. O sea, una pirámide no se te va a caer, o sea, no va a caerse, o si se cae, pero va a haber ruinas y sigue estando. Pero si no se documenta y si no se promociona las cocineras tradicionales, quién lo realiza, quién continúa con esa tradición y esa elaboración, se va a perder. Entonces ya no vas a tener que visitar, o sea, ¿qué vas a encontrar? Y nos vamos a llegar a la situación en donde, ¿qué encontramos? ¿No? Gorditas, quesadillas y tacos, como en todos lados encontramos, pero no lo típico, lo tradicional de cada uno de los municipios, ¿no? Sí, claro, y como lo comentaba ahorita de los quelites, que de las 157 variedades que se producían en el Estado de México, actualmente se producen 87 y se consumen 15. Y se conoce, o sea, realmente no sales de tu papa loquelita porque está ahí para espantar las moscas, pero no sabes ni cómo van los tacos, por qué van los tacos, o sea, no es eso, ¿no? Exacto, y era justamente el tema que quería tocar. Hace un par de meses di una plática a una secundaria, y hablábamos de la milpa y de los quelites. Llevé 3 variedades, las cuales los niños, o sea, no los conocen, o sea, no saben ni siquiera que se pueden consumir, ni cómo se pueden consumir.
Y yo sí me causó un poco de conflicto y se los preguntaba, ¿por qué? Si no, primero, si no los habían visto, o sea, si no los conocían. Segundo, si no los consumían. Y tercero, si sus mamás o sus familias, sus abuelas, no los cocinaban o ya no los llegaban a cocinar. Y sí causa un poco de conflicto porque realmente ya no se cocinan, o sea, ya no se emplean o ya no se están empleando para el consumo diario, y creo que los quelites son uno de los ingredientes más relevantes de la cocina del Estado de México. Sí, y esa es una de las problemáticas que tiene, y no solamente el Estado de México, sino es todo México, porque, o sea, me he dado cuenta, así como lo mencionas, tengo alumnos a nivel universidad que no conocen, o sea, que no han probado ni siquiera un papaloquelite, ni saben, o sea, la zanahoria sabes que sale la planta, ¿no? De las zanahorias. Y no saben que se come la hoja, de zanahoria. Entonces, esto es lo que se está perdiendo. Ahora, hay un punto importante del Estado de México y en general, los quelites son silvestres, o sea, sí, o sea, los puedes cultivar, sí, pero normalmente son de zonas serranas, o sea, entonces vas al cerro, los recolectas, los cortas, etcétera, o sale. Entonces, ahorita ya, bueno, desde hace tiempo, la dinámica de comer en México, pues, está perdiendo. Es más fácil comprarte una sopa Maruchan, o comprar los frijoles de lata, o hasta comprarte un tamal que ya viene en el sobrecito con la marca y todo, que realmente comprarlos, cosecharlos o consumirlos, porque están, ¿no? O sea, los marchantes en el mercado siempre los van a tener, sus quintoniles, o sea, van a tenerlos ahí, los berros, ¿cómo se llama? Las verdolagas, las pipichas, etcétera. Entonces, ¿y cuánto te cuesta de trabajo? O sea, ¿cuánto te cuesta de trabajo hacerlo? O sea, simplemente los asas o los hierves y ya quedó. Y sabemos que es uno de los, nada más que no está tan difundido, pero es una bomba de minerales y de vitaminas. O sea, es un superalimento. Una revista de nutrición sacó un fascículo específicamente de los quelites, como lo denominaban como un superalimento. O sea, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Pues simplemente hacerlo, que vuelvan a difundirlo, volverlos a producir, volver a hacer los platillos como se hacían antes, porque pues, ahorita lo vemos con esta situación del COVID-19. Eh, Necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte y sin necesidad así como de ir más lejos, nuestros ingredientes tradicionales del Estado de México nos pueden servir de eso, nos sirven para estar bien alimentados. Y que no los conozca, que no los produzca, híjole, sí está muy complicado esa situación porque no solamente se pierde la receta, se pierde la tradición ligada a esa receta, ¿no? Y es nuestra identidad. Sí, claro. Bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las necesidades más urgentes para que la gastronomía mexicana, la gastronomía mexiquense alcance un nivel nacional o internacional? Híjole, vamos a lo mismo, la promoción. Primero, como lo mencionas, a veces se quedan mucho en trabajos académicos, ¿sí? Me ha pasado igual en la experiencia, te acuerdas, hay proyectos de campo, ¿no? Casi siempre los obligaba a ir a hacer a un municipio del Estado de México para poder sacar esa información y promoverla, pero ha pasado muchas situaciones desde el punto de vista de seguridad. Entonces, sabemos que el Estado de México es uno de los más inseguros que hay en todo México. Entonces, ¿qué tendría que ser? Pues mejorar la seguridad, pero sabemos que eso está muy complicado. ¿Cómo vamos a tener ávidos como tú que quieren difundir hacer el trabajo de campo? Las cosas están muy complicadas irte a los ciertos municipios porque sabemos que hay situaciones como en Tlatlaya,
que el crimen organizado cierra las fronteras y si tú vas por investigar, o sea, realmente no te van a decir, ah, sí, pásale, no hay ningún problema. Ahí trastoca muchas otras situaciones. Entonces, la seguridad sería uno de los puntos importantes. Es difícil, luego a veces se coartan muchas investigaciones por esa situación, porque dices, ¿para qué los vas a mandar o para qué vas a hacer el trabajo de campo? ¿Qué tal si que ya Sucede no algo, ¿no? quiera, ¿no? Sucede un problema, entonces te acarreas tú como persona, como docente de una institución, te acarreas el problema de eso, ¿no? Entonces, eso nos limita muchas cosas. De hecho, ya no he hecho tantos proyectos de municipio por esa situación, o sea, por la inseguridad que se tiene, ¿no? Es algo triste, muy triste, pero pues hay que tener que vivirlo con eso. Y otra cosa es que tenemos que difundirlo, pero más allá tenemos que encontrar, todos jalar para el mismo lado. Y se da, o sea, y se da. En cuestión de gastronomía, como lo dijo Lalo, no es de que este es mi conocimiento y pues tú búscalo, ¿no? O sea, en cuestión de gastronomía lo que tendríamos que hacer es todos jalar para el mismo lado. Lo que tú estás haciendo se me hace muy bien, se me hace muy bueno. ¿Qué necesitamos? Que otras personas puedan enriquecer este trabajo. ¿Para qué? Porque a lo mejor y no vamos, o sea, no va a ser esto, cuando termine, no va a ser tu trabajo, no va a ser el de Lalo Plasencia, no va a ser el mío, no va a ser el de Juanito, no, o sea, sino que va a ser un cúmulo de todos los conocimientos de los actores que estamos en gastronomía, sean investigadores, sean cocineros, sean maestros, sean ingenieros, o sea, todo esto es que para que todos jalemos parejo a una sola cosa, poder definir, poder promover la gastronomía mexiquense desde sus orígenes y que no se pierda, para que todos vayamos por la misma columna vertebral. Otras instituciones, porque la Universidad Autónoma es del Estado de México, lo que tendría que ser es que estuviera en todo el Estado de México, no solamente en Tenancingo, no solamente en Tlachaloya o en Cerrillo, sino Sí, que jaláramos parejo, o sea, que jaláramos parejo. A lo mejor nada más nosotros tenemos la licenciatura en gastronomía, pero todos tenemos un mismo, o sea, todo un sentido humanista, uno de la sociedad, entonces tener que ir directamente con las personas para armarlo, ¿no? O sea, como una columna vertebral y ir el trabajo que hizo tal persona en el municipio de Acambay o de Aculco, ok, lo jalamos y lo enriquecemos. ¿Qué le faltó? Pues esto. De acá y lo hacemos así, 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 así. Y que realmente no se, o sea, que no se eche agua a su milpita, ¿no? Como comúnmente se dice, sino que todos enriquezcamos porque nos vamos a sentir bien. O sea, yo feliz de la vida platicando de gastronomía, o sea, yo feliz de la vida. Yo no me hartaría, o sea, de hecho casi siempre estoy hablando de eso, pero no lo sé todo, o sea, no sé, o sea, se me hace, yo me siento que me falta demasiadísimo de conocer. Y luego a veces me desespero porque hay algunos alumnos que dicen, es que no sé qué hacer o no hay nada. O sea, ay, sí hay, solamente que hay que buscarlo y, o sea, tienes que inmiscuirte con la gente que sabe un poquito más que tú, ¿no? O sea, en este caso, el premio al que sabe más va a ser para ti. O sea, no, sino que contribuiste a algo tan padre como es la gastronomía. Y es que es nuestra identidad. Si se enriquece la gastronomía mexiquense, todos somos mexiquenses. O sea, todos somos mexiquenses. ¿Cuál va a ser el premio? Pues eso, que sea el estandarte de que digas, que en Yucatán digan, no, es que la gastronomía de Ajapusco, o sea, que al menos conozcan que existe ese municipio en el Estado de México, ¿no? Y que tiene platillos importantes o que tiene una tradición importante, ¿no? Yo diría ok, eso. ok, perfecto. Y en este sentido, ¿cuál sería el panorama general que tendría que tener la cocina mexiquense en los próximos 10 años? El panorama. Este, mm, Hay es que vamos a lo mismo. Lo que conocemos de la gastronomía mexiquense es mucho por el sector turismo, porque hay muchos, de hecho se ha estado trabajando, el Estado de México junto con el de Puebla tiene la mayor cantidad de pueblos mágicos. Entonces es como un escaparate, hay rutas gastronómicas
rutas gastronómicas que consideran al Estado de México, según la Secretaría de Turismo, que es la ruta de los mercados, ¿no? O sea, está Guerrero, está Morelos y está el Estado de México. Entonces, de que hay escaparate, hay. Para dentro de 10 años, pues realmente quisiera que las instituciones académicas o los grupos sociales, que es lo que ha estado pasando, hay un movimiento del Slow Food que ahorita se está trabajando en el Estado de México, ¿no? O sea, que se tiene. Entonces, lo que se pudiera hacer como para estos 10 años es que se trabaje en conjunto para promocionar estos municipios, ¿no? La única manera que se ve viable es desde el punto de vista del turismo. No es que estemos peleados, pero simplemente es así como que en dónde nos podemos ubicar, ¿no? El sector turismo, cada municipio tiene una delegación, tiene un departamento que va enfocado a la cultura y o sea, la cultura general del municipio. Entonces, los trabajos académicos podrían enfocarse a esos municipios, o sea, para rescatarlos, documentarlos y que de allí, cuando lleguen los turistas o que sean los mismos pobladores de ese municipio, pues jalarlos, o sea, tenerlos allí y poco a poco que se vea los 125 municipios del Estado de México. O sea, sí pudiera ser, o sea, yo digo que sí puede ser porque se estaba apostando mucho al turismo, o sea, se estaba apostando mucho al turismo. Siento que ahora, cuando pase esto de COVID, hay que ver la estrategia, pero general, ¿no? O sea, ahí lo tomarán en cuenta cómo se reactivará el turismo. Porque no es que se quede y se muera el turismo o la gastronomía, no, porque todos queremos salir. Ahorita la gente lo que quiere es salir, ¿no? Sí. A lo que la gente salir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine esto? La gente va a salir. Entonces, si va a salir, hay que ver que esté documentada esos municipios para decir, mira, esto es lo que cuento, con esto es lo que cuento, con lo que hay. Y pues es la publicidad de boca en boca, ¿no? O sea, sí, las redes sociales, todos los videos, sí, es muy importante, pero la publicidad de boca en boca es la mejor publicidad que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, y aparte gratis, Sí, ¿no? claro. ¿Cuál es el papel de las universidades, de los alumnos egresados, los apenas licenciados en gastronomía, de los profesores, de los chefs reconocidos, de toda la gente que se mueve dentro del ámbito gastronómico para el desarrollo actual y futuro de la gastronomía del Estado de México? Sí, y como lo venía mencionando, en cuestión están los planes académicos, ¿no? O sea, las universidades tienen sus planes académicos, que ha habido modificación y que lo han tenido. Hay trabajos académicos, o sea, se hace. Lo que se tendría que hacer de más en cuestión de las instalaciones, de las instituciones y de los profesores es sembrar la curiosidad, o sea, sembrar la curiosidad, el querer que los alumnos generen el propio conocimiento y la investigación, porque luego a veces ven a los maestros como dicen, es que lo sabe él y ya, ¿no? Y me lo dijo tal y ya quedó, pero ese no es el punto. Ajá, porque en la gastronomía no es así de que, ay, voy a sacar un libro, ¡pum! Y ahí está. Sino que en gastronomía no se ha escrito nada, aunque lo sabemos, pero no se ha escrito nada. Entonces necesitamos que los alumnos, porque los alumnos son la base importante de la universidad, así están los docentes, estamos los docentes, pero lo que viene, o sea, los alumnos es una de las clases, de los puntos importantísimos. Siento que es la clave, o sea, la clave de toda esta ecuación. Los chefs reconocidos, porque ya tienen un renombre, o sea, sí, pero siento que la clave es los alumnos, o sea, los estudiantes, que generen ese enamoramiento de la gastronomía mexiquense, o sea, que digan, es que yo puedo salvaguardar o puedo rescatar, bueno, no rescatar, sino que puedo documentar una receta de ciertos ingredientes que a lo mejor
ya se va a morir la señora que su abuelita ¿cómo se llama? Se la pasó, se la transmitió y que se hacía en esto, etcétera, etcétera. Entonces yo la voy a documentar. Entonces, si en eso los alumnos y los estudiantes van generando más documentos, más documentos, más documentos, ya va a ser un poco más fácil para las instituciones poder trabajar sobre un solo trabajo. Entonces, imagínate ese libro, o sea, imagínate ese libro, o ese, no es un libro, yo creo que esto es una enciclopedia completa, de que podamos hacer, sería interesante la gastronomía mexiquense por municipio, ¿no? Y entonces vemos a Cambay, a Japusco, ¿no? Y lo que tienen, la gastronomía, platillos, cocinas tradicionales, contacto, restaurantes, etcétera. Sería interesantísimo que se pudiera hacer ese trabajo. Ahora, ¿quién lo va a promocionar? Los que ya están, que son los chefs reconocidos, porque tienen un canal, porque tienen un restaurante, porque tienen, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues está esa información, vamos a hacer como lo hace con el Molino, lo que se Olvera, etcétera, que va sobre productores locales. Entonces, su carta va enfocada a la producción, a los productores locales. ¿Quiénes son esos productores locales? Pues a lo mejor y cocineras tradicionales, o los hijos de las cocineras tradicionales que se dedican a esa situación, ¿no? Entonces, pues realmente es eso, que todos jalemos parejo, todos, porque no es así de que, no, pues es que todo lo depende de la licenciatura en gastronomía de la universidad. No, o sea, sino que es eso, más los estudiantes, más los chefs reconocidos, más los productores, más etcétera, para realmente hacer un solo trabajo, ¿no? Y para poder encontrar esa columna vertebral para que sentirnos orgullosos todos de esa situación, ¿no? Sí, claro, ya que yo también lo he visto que el destino de un alumno egresado del Estado de México creo que es salir del, no sé, una zona turística o cualquier otro lado, pero yo creo que el destino de un egresado de la licenciatura en gastronomía es salir del Estado de México. Sí, y es triste, ¿no? O sea, suena triste porque siendo el estado con más habitantes, es como, está bien que estemos tan cerca de la Ciudad de México, ¿no? Pero luego a veces no es tan bien que estemos tan cerca del Estado de México porque pues los reflectores se van para allá, ¿no? O sea, se van para allá. Mucha gente piensa que es el estado más poblado, la Ciudad de México, y no es cierto. Es el Estado de México, tiene más diversidad, etcétera. O sea, es nada más porque fue capital, es capital, tiene esa influencia, pero nos consideran en el Valle de México, ¿no? O sea, nos ponen Sí. en el mismo, en la misma situación, en la misma balanza, y pues nada más, casi mucha de la gente que trabaja en el Estado de México, más bien, la gente que vive en el Estado de México trabaja en la Ciudad de México. Y no nada más en el ámbito gastronómico, sino en las empresas, etcétera. Pues vemos Ecatepec, Naucalpan, o sea, son los municipios que están en el Estado de México, pero trabajan en la Ciudad de México. Entonces se van para allá, viven, o sea, entonces sí está complicado por ciertas cosas eso. Y como lo mencionas, es triste que los alumnos o los estudiantes lo que quieran es salir o estar en otro lado más que en su estado, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, estas fueron todas las preguntas. Una vez más, muchas gracias por tomarla o aceptar la invitación. No, gracias. No sé si el chef Lalo Plasencia quiera comentar algo. Sí, bueno, antes de, bueno, ay, perdón, ahorita gracias, Willy. De hecho, así te quiero reconocer porque te tuve de estudiante y realmente, o sea, sí, qué bueno que lo realices, realmente qué bueno. Lo ideal es que lo podamos hacer más grande, que lo podamos hacer más grande y que de alguna manera, como lo menciono, esa columna vertebral que se tenga que hacer del Estado de México para la cocina, la gastronomía mexiquense, porque de que está, y de que hay. Solamente falta algo que lo pueda unir o que lo pueda amalgamar para que de alguna manera ese proyecto que a lo mejor iniciaste tú se enriquezca con todos los que venga, y si formamos parte de eso, pues qué perfecto, ¿no? O sea, es ideal que se pudiera estar conociendo, porque me siento orgulloso de estar en el Estado de México. Primero, de ser gastrónomo, me encanta, eso no pudo haber sido otra cosa en la vida,
siento que la respuesta a todo es la gastronomía. Y aparte de que nací en el Estado de México, hay otros estados que me gustan mucho, pero el Estado de México es, aquí hice toda mi vida y estoy orgulloso y quisiera que haya algo que pueda estar distinguiendo a la cocina mexiquense de todo México, sea ahorita, sea en un año, 2 años, etcétera, pero que sea, ¿no? Ya, Sí, perdón. claro, pues el plan es pues empezar a generar, como lo comentaba al principio, conocimiento, empezar a difundir información sobre la gastronomía mexiquense y pues eso. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer y pues Pero es agradable. sí. Maestro José Antonio Suárez Ríos, muchísimas gracias de verdad por esta conversación. La disfruté mucho porque si algo pasa cuando tengo la bendición de esconderme y estar escuchando nada más, es que aprendo mucho más y me permite como ir tomando notas. Y primero agradecerte mucho la oportunidad y después reconocerte muchísimo este espíritu académico que se nota que tienes a leguas por las últimas frases y esta necesidad de compartir y sobre todo de hacer que el conocimiento cruce muchísima más grupos sociales y muchísimas más, que no esté supeditado el tiempo y el espacio, y eso es importante. Y además tu generosidad en tanto que eso creo yo que es algo que va implícito en el espíritu académico. Lo decimos nosotros en SIG México, que es compartir conocimiento genera felicidad. Que es mucho más grande que nosotros mismos, es decir, el hecho de que nosotros nos consideremos como profesionales, como estudiantes, como cocineros, nos consideremos parte de un eslabón. Creo yo que nos permite también ponernos objetivos claros, tiempos específicos, y nos permite también posicionarnos con respecto al ego, que de pronto mucha gente, y en México, creo que a veces, las culturas latinas lo tienen, pero yo creo que México ha sido altamente ejemplo de esta situación, que Y muchas pesa. veces con el afán de posicionarte tú como el dueño de cierta verdad o cierto conocimiento, más allá de provocar beneficios, lo que haces es como una piedra que bloquea el flujo del agua, ¿sabes? Y entonces el agua se empieza a encharcar. Y eso es lo que en mi particular punto de vista, y tras la relación con Willy ya de 1 año y medio como miembro SIG México, he visto y profundizado mucho más. Yo soy uno de los primeros que ha vivido prácticamente toda su vida en el Estado de México, y el Estado de México es el último lugar que exploro, el último lugar que he conocido. Me he descontextualizado tanto para irme a vivir a Mérida, a Monterrey o a España, para efectos de romper como estas comodidades y estos vicios en términos de visión que uno tiene cuando vas haciendo investigación. Pero cuando regreso, ¿no? Gracias a Willy, me doy cuenta de lo poco que sabemos del Estado de México, lo complejo que es, y que cuando tú hablabas de Oaxaca al principio, y yo, mi madre es oaxaqueña, los últimos 20 años he ido a Oaxaca como nunca he ido en mi vida, eh, me doy cuenta que la complejidad no es que sea tanta, lo que pasa es que se organizaron en algún punto para efectos de comunicarlo mejor, ¿no? Por hacer eco a esto que decías tú del tema de la difusión. Sí, y el mensaje que a mí me queda y me gustaría compartir es lo de siempre, pero que al final hay que reiterarlo. No vale de nada estar sentado en una montaña de oro si no tienes la capacidad tampoco, primero de reconocer que eso tiene valor, que esa montaña realmente es importante, y luego ir sacando piezas pequeñitas para irlas haciendo, para entenderlas y comunicarlas al mundo de manera efectiva. Pero hay que comunicárselos a los propios primero, ¿sabes? Y eso es algo que en México nos cuesta mucho trabajo reconocer la labor de alguien cuando está en casa, cuando no ha salido de su terreno, ¿no? Esta vieja adagio del nadie es profeta en su tierra, pues muchas veces que esto es cierto, ¿eh? Y eso es lo más, es como nadar contracorriente. En eso te reconozco y te agradezco mucho la oportunidad también. Y, y me dejan pensando, esta conversación que tuvieron me deja pensando muchísimo respecto al asunto de la identidad como tal, ¿no? Muchas veces venimos cargando una serie de factores, una serie de circunstancias culturales que a veces nos impiden voltear a ver con sinceridad y honestidad nuestra propia cultura y nuestro presente, ¿sabes? Siempre he dicho que la máxima virtud en términos personales y culturales, tus virtudes siempre son tus derroteros.
Así como le pasa a México entero, creo que Estado de México es un gran ejemplo. Tiene tantas cosas contenidas en un solo territorio delimitado políticamente, que muchas veces es tan complejo que se hace complicado y por lo tanto imposible, o al menos a las personas que quieren les requiere de doble o triple esfuerzo para poder entenderlas. Y eso a mí me preocupa, porque mientras vamos avanzando en el tiempo, las cosas van modificándose, perdiéndose, alterándose. Ejemplo es el obispo, ejemplo es la barbacoa misma, todo el tema, el mundo y el universo del maguey, que sí era muy mexiquense, de hecho era más mexiquense que hidalguense, es decir, si en realidad ponemos en números de producción y demás, en realidad estaba mucho contemplado, era la economía imperante durante pues, muy buena parte de los últimos 500 años, y era el Estado de México el que reinaba, y entonces hubo un momento donde hubo un abandono y queda un hueco inmenso que se fueron llenando con ciertas cosas que desafortunadamente nos traen al presente. Y ese presente es alentador en tanto los proyectos, gente como tú que forma proyectos como los de Willy, de repensar la gastronomía mexiquense desde el área de la investigación y desde el área de la innovación, pero aún sigue siendo tremendamente grande. Es decir, estar parado en Tenancingo y a los 3, 4 días estar parado en Teotihuacán, son los dos grandes polos, al menos en una franja horizontal, que nos permiten visualizar de manera muy clara lo que es el Estado de México en tanto las diferencias tan brutalmente contrastantes de un lado y del otro. En lo que sí coinciden, que es algo que hay que empezar a revertir, algo que hay que empezar a mover, es necesitamos forzosamente declararnos a nosotros mismos como verdades, mitos, leyendas, mentiras que nos hemos dicho, verdades que sí tenemos, cosas que hemos perdido y ya nos regresarán, y abrirse un poco la cabeza para efectos de pensar que nuestra realidad no va a durar para siempre. Y lo estoy diciendo por el obispo, lo estoy diciendo por la barbacoa, lo estoy diciendo por de camino solamente de Ciudad de México, del estado, de aquí de donde estoy yo, en Atizapán, hacia Pachuca Hidalgo, tienes que cruzar prácticamente todo el Estado de México. Y me parece uno de los recorridos culturales y gastronómicos más importantes que tiene este país y que ha estado permanentemente abandonado en los últimos 50 años, me atrevo yo a decir. Entonces, se siente ese abandono, pero también se sienten halos de esperanza y este es un motivador más para esto. Te agradezco muchísimo, José, porque creo que nos pone en contexto cosas que sabemos, pero que necesitamos estarnos recordando todo el tiempo. El hecho de compartir y formar en un aula universitaria es de las cosas más nobles que existen en este país y quien lo hace como tú, con este espíritu de no reivindicador de una identidad, sino más bien de reposicionamiento desde la gastronomía como la gran respuesta a todo. Coincido plenamente contigo y me da un montón de gusto porque en realidad sí lo es, ¿no? Sí, sí. Disculpen antropólogos, disculpen matemáticos. Sí, sí, es lo que he mencionado, así de eso nos podemos poner a platicar y sin afán de fregar y lo que sea, pero la historia de la humanidad ha sido porque has querido comer, punto, ¿no? Entonces, la respuesta a todo es la gastronomía. Los mismos neurocientíficos ya lo reconocen, ¿no? Dicen, en el momento en el que la persona aplica la técnica inicial, que es la de asar lo que quiera que se estuviera comiendo, o sea, ya, o sea, mentalmente ya. Sí. Ya estamos del otro lado. Entonces, sí fue comiendo, definitivamente. Y eso es algo que conforme hemos ido creciendo, lo vamos haciendo más complejo. El Estado de México tiene más áreas de oportunidad de lo que yo creo que alcanzamos a ver. Y uno de los papeles es la universidad, pero otros son los esfuerzos independientes. De antemano, y para cerrar mi comentario, es siéntete a través de Willy, a través mía, libre de usar a SIG México para efectos académicos, de poder hacer alianzas, generar motivadores, construir puentes, generar caminos, ¿no? Al final, yo siempre estoy deambulando entre este tema de la comunicación. SIG México se establece como una institución de innovación y comunicación, cuando entendemos que la innovación depende de la investigación y el desarrollo, es decir, ya es el resultado. Y el siguiente paso es comunicarlo adecuadamente con los mismos valores de ética, humanismo y responsabilidad. Entonces, siéntete libre de usar este espacio.
para efectos de promover y provocar más. Eso de entrada te lo quiero yo ofrecer porque creo que es muy necesario. Entonces, el Estado de México tiene mucho por dar, lo que hace falta es gente. Seguramente hay, más bien tienen que encontrar el espacio en donde pueda ir teniendo eco esta situación. Así es que de verdad, Jesús, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente es gracias y por la oferta y todo de que se va a hacer, se va a realizar, porque así como yo, hay muchos colegas que están en lo mismo y que igual, como lo mencionas, o sea, es que aquí no es un ego, aquí no es lo que yo sé más que tú, sino que lo que sabes más que yo difúndelo y yo conocí más que tú de ciertas cosas, porque yo nací en otro lado del Estado de México, como mencionamos, o sea, podemos estar en el mismo municipio, pero hay mucha diferencia entre las comunidades del norte y del sur, o sea, porque no se poblaban por las mismas personas, vinieron de otro lado, entonces ya esto es otra, o sea, se vuelve a hacer. Entonces, gracias igual por la invitación. Hay muchas y después lo vemos, se pueden estar documentando platillos en específico, que aquí fue una como que muy general la plática, porque sí es, o sea, nos podemos ir aterrizando a platillos específicos de cada uno de los municipios, los quesos de Polotitlán, de Aculco, o sea, son muchísimas cosas. Y como lo mencionabas de lo del maguey, hace unos años, se empezaba a trabajar con un proyecto en sector turismo de las haciendas pulqueras en el Estado de México. Entonces, y pues la verdad bueno, por cuestiones personales, pero pues ya me salí de eso. Bueno, no me salí, me sacaron. pero pero se perdió, o sea, ya no se hizo. Yo dije, imagínate, o sea, sería una reivindicación de lo que era el Estado de México. O sea, vamos al punto, la hacienda de la Gavia era la hacienda más grande que había en México. O sea, la hacienda más grande que había en México, la que llegó a ser tan grande. No empezó grande, se fue haciendo grande y la producción, ¿no? Hasta, entonces, y no se habla, ¿no? O sea, la Gavia está allí, ¿no? Está el casco señorial, que aún está grande, pero queda como un museo. Pero y todas las preparaciones, todos los productos que se hacían, los edificios que se tenían, ¿no? Entonces, eso se pierde. Ahora, la hacienda, ahora en el norte, Tepozotlán, Iztapan, Villa del Carbón, etcétera. O sea, hay muchas, o sea, Texcoco con su historia desde la época prehispánica, ¿no? Sabemos que es una de las comunidades de la Triple Alianza, o sea, era Texcoco, ¿no? Nezahualcóyotl, o sea, que de alguna manera eso se perdió y ya no se siguió. O sea, ya no se siguió y están las ex haciendas, entonces, y está la gente. Nada más que falta, es lo que les digo, es lo que he dicho, falta una columna vertebral para todo lo que se hace por todos lados, que se junte a una sola cosa, ¿no? O sea, que encauzarla fuera de egos, fuera de esa situación de tortuga o de que si yo no salgo, tú no sales tampoco del pozo, ¿no? O sea, que en México se da, ¿no? O sea, si yo no pude, tú tampoco vas a poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí cada quien tiene un papel en la vida y nadie te lo va a quitar, ¿no? O sea, el afán de que mejor construyas, que te enamores de lo que estás haciendo y ya, o sea, no vas a necesitar nada, no vas a necesitar ni que una medallita o que salgas en la tele o algo así, o sea, no, sino que en el mismo desarrollo de tu trabajo, ahí tienes tu beneficio, ahí tienes tu recompensa, ¿no? Entonces, porque la gastronomía es noble, ¿no? O sea, es noble esa situación. Tenemos mucho por hacer, definitivamente, y el primer paso ya está dado, que es ampliar esta red justamente a través de las publicaciones libres que tenemos en el canal de YouTube. No creas, el plan está muy claro, ¿no? Hace muchos años, uno de los proyectos más grandes que tiene SIG México es crear el Tesaurus, que es una gran biblioteca, es decir, un gran archivo de cosas, y al final no tiene que ver directamente con lo que hacemos nosotros, sino más bien es como poner un medio para que se vayan juntando cosas y vaya siendo... Un nacionalismo culinario.
Sí, y un espacio en donde se piense, ¿sabes? En donde a lo mejor tú eres del Estado de México, bueno, pues agarras cosas del Estado de México, ya está. Pero si eres de Oaxaca, pues habrá cosas de Oaxaca. Y eso es algo que creo que es una catalogación, una categorización. En el blog, si quieres, le doy el link, bueno, Willy lo tiene, que es un link son 500 entradas una página web, que es un .com, que está alojado en WordPress, pero son textos míos desde hace 10 años, 10, 12 años a la fecha, textos, columnas, pues, investigaciones, algunos videos, que están ordenados y categorizados ya por mes, año, tema de la milpa, Estado de la República. ¿Y eso qué quiere hacer? Pues que se vaya acumulando en tanto se pueda hacer más y más y más. Son míos, es como mi carta de entrada, ¿sabes? O sea, es como mi ficha para entrar a esto que podemos organizar entre todos, que si tú tienes un trabajo de investigación, se suma esto y finalmente este queda y es referencia para ti. Es un gran buscador que tenga que ver con gastronomía. No ha habido aún. Y eso es algo en lo que estamos ya empezándolo y al final YouTube hoy permite, o sea, el tema de lo digital y las conexiones, finalmente hacer esto, hubiera sido más difícil hacerlo en físico y a lo mejor nunca hubiera llegado ese momento por las condiciones en las que nos encontramos casi siempre. Pero si ya estamos en otros años, 2020 nos permite poner al menos un punto y coma sobre las maneras en las que hemos hecho esa investigación y las maneras en las que tenemos para divulgarla. Entonces, compártenos por favor tus redes sociales o dónde te pueden encontrar para efectos de que te busquen. Como LG, José Antonio Suárez, bueno, es Suri, y ahí está en el Facebook, y pues el Instagram es Tato Suárez, porque es entonces me conocen como Tato más que como José Antonio, pero sí, entonces Tato Suárez y ya, para estar en contacto. Buenísimo, pues si no queda más, Willy. Sí, yo creo que hay mucho que hacer y si se empieza desde ahorita, y como siempre lo comentábamos, siempre hay que repensar qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo hoy en día y qué es lo que vamos a hacer para que la gastronomía mexiquense, pues darle el renombre que se merece. Entonces, pues hay mucho por hacer y pues nada más. Encuentran a Willy también como @gastromexiquense. Esto va a salir en mi canal YouTube, en Lalo Plasencia, pero de ahí vamos a partir para difundirlo a todos lados, para todas las cuentas disponibles. Es de libre acceso, entonces la verdad es que no estamos escondiendo nada y lo único que queremos es situar, aprovechar los canales, aprovechar las vitrinas para llegar a la mayor gente posible y poder provocar simplemente al inicio y luego ya generaremos. Así es que, pues de verdad, mil gracias por estar y a toda la gente que vio, suscríbanse al canal de YouTube, denle clic a la campanita para que les notifique que hay videos nuevos y pues acceder a este contenido que no estamos cobrando absolutamente nada, porque esto nivel de conversación que tuvo ahora el maestro junto con el miembro de México, Willy García, pues creo que debería hasta cobrarse, pero bueno, lo hacemos para comenzar. Ya después cobraremos y nos haremos millonarios. Muchas gracias. Hasta luego.